Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, bienvenidos. Iniciamos nuestra semana. Sabemos, ya tenemos los días miércoles nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Los días jueves tenemos nuestra reunión para la familia IBRI. Los días viernes tenemos nuestra enseñanza para el Ministerio de Matrimonios. Los sábados tenemos Instituto Bíblico, Mujeres de Fe, y los domingos la transmisión de nuestra reunión general. Recordándoles, hermanos, que ya estamos de manera presencial y bueno, iremos retomando ya actividades. Se han dado algunos anuncios de algunos cambios en los ministerios. Esto claramente es con el principal objetivo de bendecir su vida, de hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Cada uno de nosotros, nosotros nos decimos cristianos, ¿verdad? Decimos que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo. Bueno, vamos a pedirle a Él que nos dé su sabiduría, que nos encamine, que nos ayude a fortalecer matrimonios, familias, los hijos, y que su iglesia se fundamente, crezca, se fortalezca. Hay gran necesidad. Y bueno, somos llamados a recibir su instrucción y a extender esa instrucción, ese mensaje de salvación primeramente a todo el que podamos. Y bueno, iniciamos nuestra semana con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Estamos viendo la serie Con Dios o Sin Dios. Veníamos hablando de uno de los temas muy importantes, que es el dinero, y dábamos aún algunos consejos de cómo utilizarlo de la mejor forma. Decía, muchas veces se dice esto: no hay dinero que alcance, pero en Dios todas esas verdades no tienen nada que ver. Las formas de Dios son muy diferentes y hay sabiduría. Te dejé como los principios fundamentales, las advertencias grandes. Una de las principales es con la deuda, una de las principales es con la avaricia, con el amor al dinero, el poner como meta esto, como poner como meta las cosas materiales, que nuestra vida gire en torno a ello. Eso es un gravísimo error. Pero bueno, te decía, esto es tratar de ir tomando cada uno de los aspectos y decir, estamos viviendo con Dios o sin Dios en cada uno de ellos. Hoy nos toca hablar de uno que es las amistades. Anteriormente hemos hablado de las amistades, centrándonos en las advertencias claras, contundentes que hay, vamos a tenerlo así, de las malas amistades, de la amistad con el mundo. Y sí, en su momento reafirmaremos esto, pero también quisiera que nos centráramos en cuáles son los principios. Dios tiene algo que hablarnos con respecto a las amistades, cómo deberían de estar fundamentadas. Muchísimo hay que hablar de este tema. Aún sabemos que desde la perspectiva natural podemos darnos cuenta rápidamente que somos seres sociales, y eso es algo bueno. El que se aísla pues tendrá malas consecuencias de ello. Aún se dice, por ejemplo, que la familia no la podemos escoger, ¿no? Los padres claramente deciden con quién casarse, pero una vez que vienen los hijos, pues ellos no tienen mayor injerencia, ¿no? O sea, ellos no escogen qué hijos van a tener. Lo mismo los hijos no escogen qué padres tener, qué hermanos tener, qué van a tener, qué familia van a tener, qué tíos, qué tías, qué primos, qué nada de eso, ¿sí? Dios nos pone en ese lugar, Dios nos pone en esa familia, pero se dice que la familia, que las amistades sí puedes decidir sobre ellos. Aún algunos piensan que las amistades son eso, son la familia que puedes escoger, y muchas amistades se vuelven tan entrañables que se podrían comparar con el vínculo familiar. Hay muchísimos textos en la Escritura, muchísimos, más de 20, 30 textos
que hablan de las exhortaciones, cuidado con las malas amistades, de cómo deben de ser. Ahorita poco a poco vamos a ir, hoy es la introducción a este tema. Dice Proverbios 18:24, es uno que sabemos claramente, ¿no? Hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos, dice Proverbios 18:24. Y es un tema que es tan importante para la vida del joven, pero mucho podemos soñar de estas cosas, pero muy pocas veces ponemos en acción los principios de Dios para que las amistades entrañables, que sean, como tú dices, o como algunos quieran a comentar, ¿no? Es que las amistades son la familia que sí escogemos. Para que haya amistades tan entrañables, bueno, debemos de ir a la fuente de la sabiduría, a los principios que salen del pragmatismo del hombre. Hemos hablado muchísimo de ello. Hay cristianos que son demasiado pragmáticos y no tienen fundamentos. Y cuando llegan cosas que salen de su experiencia, que se salen de su entender, de su experiencia, pues bueno, no tienen nada más que ofrecer. Mira, decimos, por ejemplo, en la congregación que las personas que están a nuestro alrededor son nuestros hermanos, pero muchas veces los tratamos peor que extraños. Dice el Salmo 133:1, ¿no? Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Muchas veces como jóvenes nos quejamos de nuestra familia natural, pero aún los vínculos filiales que establecemos, que creamos, a veces son peores. Y claramente pues los llegamos a encubrir, ¿no? Con nuestros deseos egoístas. No, es que los papás que me tocaron, el hermano, los primos, los tíos que me tocaron, no, qué horrible, qué terrible. Y tus relaciones filiales que tú has creado, tus amistades a veces son peores, pero las disfrazas con egoísmo. Porque ellos tal vez, por ejemplo, tú vas con algún familiar y le dices, oye, es que esto me pasa, y te dice, no, es que estás haciendo mal, y vas con tu amigo ahí que realmente no tiene nada de amistad, ahorita vamos a ir entendiendo esto, sino que es una relación egoísta, te va a decir, ay, bueno, pues que no te entienda, déjalo, o te da un pésimo consejo, te da por tu lado, te dice, no, sí, estás muy bien, y ahí tú tienes una amistad peor que lo que a veces te quejas de tu propia familia que va a estar ahí siempre, que va a estar, como dicen, ¿no? Las buenas y en las malas, y muchas de esas amistades que tú tienes no lo van a estar. La Biblia habla muchísimo de esto. Dice el Proverbio 17:17, el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Te decía, si hay amistades entrañables, pero no las vas a poder sustentar, no las vas a creer, no las vas a poder tener si no es en Dios, aunque tú digas que lo son. Mira, hay algo bien particular. La Biblia habla de amistad, pero lo habla desde esta perspectiva. Cristo hace referencia a que somos sus amigos y que somos amigos de Dios. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Juan 15:15. También más adelante dice que somos sus amigos y hacemos su voluntad. Es decir, primero, o más bien habla de esta relación que nosotros tenemos con Dios en un punto, en un sentido como una amistad. Y también habla de la relación que debemos de tener para con los demás, para con los otros seres humanos. Y también centra bases y deja muchísimas exhortaciones. Pero ¿por qué te digo esto? Porque esto es uno de los puntos claves para que empecemos a tener buenas amistades. Marca principios claros, la palabra, la escritura marca principios claros de cómo es una verdadera amistad en Dios y cómo no lo es. Nos da grandes advertencias hacia las malas compañías y nos deja el camino en el cual debemos de transitar. Dice la escritura, ¿no? Proverbio 13:20, quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. La verdad es que la amistad en la Biblia
está muy, muy lejana a las ideas que tiene el mundo y que muchas veces nosotros abrazamos. Mira, creemos que un grupo de jóvenes bobos e inmaduros, que lo único que hacen es perder el tiempo, pero que se tienen el uno al otro incondicionalmente, es la meta para la amistad de nuestras vidas. La Biblia habla que es muy lejano a ello. De las advertencias que muchas veces damos, ¿no? Primera carta a los Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Que los deseos egoístas y desleales no deberían de ser la base para que podamos iniciar una amistad. Dice Job 17:5, el que traiciona a su amigo por ganancia verá desfallecer de hambre a sus hijos. A tal grado llegamos que podemos llenar un formulario en la internet donde ponemos nuestros gustos, nuestros deseos, y en cuestión de segundos nos arroja una lista de personas que podrían ser nuestros grandes amigos. Es decir, no somos conscientes que la amistad no se basa en sentirme bien y que las otras personas llenen mis expectativas y mis necesidades o cualquier tipo de deseo egoísta que tenga. A veces decimos, bueno, todavía me acuerdo, por ejemplo, ahorita que mi hija va creciendo y que empieza con todo esto, dice que en su grupo empiezan a hablar, dicen, nosotros somos de los populares. Y aquí específicamente ya le dicen, tú no eres de las populares, por eso no nos juntamos contigo. Y empiezan todas estas cuestiones desde muy pequeño. Y ella llegaba y me preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Por qué cómo que eso de los populares? ¿Por qué dicen que yo no soy de los populares? ¿Por qué esto? Y todas esas presiones, en verdad, empiezan a hacer algo en nuestra mente, en nuestro corazón, y con tal de llenar ese vacío, ese hueco, esa necesidad, esa aceptación o muchas otras cosas, sucumbimos ante la presión del mundo y de las otras personas y generamos relaciones que son dañinas para nosotros, para nuestra comunión con Dios, para nuestra familia, y dejamos de largo las cosas que son importantes. Y no vemos lo que realmente debemos de valorar, no lo valoramos y lo despreciamos. Y caemos en un círculo donde lo único que queremos es que las personas tengan contentamiento con nosotros, caerles bien a los demás, ser personas, como te decía, estas cosas que decía, hija, es que no, ellos no entienden de lo que hablan, ¿no? Pues obviamente pues ves cosas en la televisión que te dan ideas y pues las traes. Sin saber, sin entender. Pero todas esas cosas que puedan ser tal vez triviales desde pequeño, en edades de juventud, son bien importantes. No somos conscientes que la amistad no se basa en sentirme yo bien y que las otras personas llenen mis expectativas o necesidades de cualquier tipo que tenga. Necesidades afectivas, necesidades, no sé, hay gente que se junta con personas que le pueden dar cosas, por ejemplo. Hay gente que se junta con personas porque puede obtener un beneficio de ello. Si pudiéramos resumir, no lo vamos a hacer porque vamos a ir profundos en esto, pero si pudiéramos resumir todo lo que vamos a ver, es que no nos damos cuenta que se debe de basar en un amor sacrificial, que ama a su prójimo, que da la vida por otros así como Cristo lo hizo, y que la meta es la gloria de Dios y no la mía. Es decir, deberíamos de dejar de ser completamente egoístas en esto. Dice Proverbios 12:26, el justo sabe guiar a su prójimo, el impío le hace perder el camino. Dice Lucas 6:31, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, Dios mismo nos habla estas verdades. Y aquí vamos a ir haciendo preguntas y buscando en la Escritura, eso es bien importante,
¿Qué es lo que Dios tiene que decir? No lo que yo pienso, no lo que yo percibo, no lo que la experiencia me ha dicho. Porque te digo, el problema es fundamentar amistades en los fundamentos del mundo. ¿Cuáles deberían de ser las bases para construir buenas relaciones y que esto lleve a grandes amistades que aún pudieran ser mayores que los lazos familiares? Otro punto. Las amistades que hoy tengo son un reflejo de quién soy. Por eso es extraño ver gente que se queja de sus amigos cuando no se da cuenta que ellos son un reflejo de ellos mismos. Que sus amigos son un reflejo de... O sea, yo puedo tener un amigo y me estoy quejando todo el tiempo y no me doy cuenta que es un reflejo de quién soy yo. Porque eso buscamos. No podré tener buenas relaciones con los demás si primeramente no tengo verdadera comunión con Dios. Y aquí hay unas cosas. Hay amistades que tales van a tener que dejar de ser. Y hay otras que debería de fortalecer. Y esto, joven, es que te tienes que primeramente salir del egoísmo y de la necedad y de lo que te ha cegado por mucho tiempo. Porque muchas veces fundamentas y fomentas amistades del mundo y desprecias y no cultivas amistades que pudieras tener con personas que están en el mismo camino que tú, si eres cristiano. ¿Y dónde van a estar? Pues en tu congregación. Pero dices, no, pero es que ellos no son como... Es que, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres llenar con ello? Es decir, no puedes pensar en ti todo el tiempo si quieres tener amistades verdaderas. Nos hemos equivocado tanto que muchas veces no tenemos ni una sola amistad real, que sea para la gloria de Dios, que sea para bendición del otro y para bendición mía. Porque hemos desechado los principios de la palabra y nos hemos sometido o dejado guiar por los principios del mundo porque son más cómodos. Las amistades que tenemos en el mundo muchas veces son más cómodas, pero muchas veces son terriblemente dañinas para nuestras vidas y para los de los otros. Si no nos hacen bien y no les hacemos bien. Y después vienen las decepciones, y después vienen las traiciones, y después vienen una cantidad de situaciones. Ahora sí, como dicen, ¿no? Amistades tóxicas. Y no es de que yo participe de esos términos, pero a veces es como una palabra como muy clara para describir, ¿no? Malas, que no son dignas de Dios, que no son dignas de ser de los creyentes, que solamente desperdician el tiempo, desperdicias el tiempo de los otros, no apoyas en nada, no ayudas en nada, no hay crecimiento entre esas amistades, todo lo contrario, te estancas o te pierdes. Vamos a pedirle la guía a Dios para que nos instruya. Y hay que desechar todo lo que no sea de Él, aunque pensemos que es mejor. Te digo, el clásico, ¿no? Tu grupo de amistades que hacen un buen de tonterías, un buen de cosas sin sentido, no tiene futuro, no tiene rumbo. Pero eso sí, no nos acusamos. Ha habido veces que los jóvenes en este código que se crean, verdaderamente alguno de ellos está pasando por una situación terrible donde tendría ya que ser detenido por ellos, pero por ese código según filial o fraternal que tienen, el otro acaba perdido. Cuando tal vez era el momento de decir, yo sé que parecería absurdo porque te digo, el joven dice, no, es que ya no eres mi amigo porque me acusaste, porque le dijiste, porque esto, pero a veces es necesario. Pero tenemos el chip equivocado y por eso menospreciamos esas cosas y apreciamos otras que son terribles para nuestra vida.
La Biblia habla de grandes ejemplos de amistades verdaderas, de grandes ejemplos de hermandades verdaderas, donde el otro, si lo veía en pecado, en maldad, iba y le decía. Y el otro, como entendía, tenía estos principios, decía, cualquier otro me pudo haber dicho, estás bien, pero tú viniste y me dijiste la verdad. Me dijiste que estaba mal, me dijiste que estaba en pecado. Yo le doy gracias a Dios porque eso me hizo retomar el rumbo. Pero mientras sigamos fundamentándonos en cosas banales, pues no vamos a tener. Vamos a pedirle esa guía a Dios, que Dios nos instruya, vamos a extraer los fundamentos. Y yo estoy seguro que ahí tal vez podamos ver, no vas a tener muchos seguramente, pero vas a poder tener tal vez una, dos. Es decir, esta es una verdadera amistad, donde le damos la gloria a Dios, donde aún podemos exhortarnos abiertamente el uno al otro, donde podemos apoyarnos genuinamente, pero para lo bueno, no para mi beneficio, y que sea algo que Dios cultive. Vamos a pedirle esa guía a nuestro Señor. Iniciamos este bloque, amistades con Dios o sin Dios. Si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.